Que Dana sí me mostró ahorita rapidito eso, ¡pum! Y se apagó. Listo. Ella ya sabe. Listo, ya pueden apagar. Dice Karen. Ya pueden apagar. Ya ahora sí. Karen sí que es así, a ella le gusta. No, pues sí, si ella quiere quedar en ahí, no hay problema. ¿Cómo se- Sí, a ella sí le gusta. Bueno, entonces estábamos ahora sí. ¿Qué es epidemia? Ingrid, ¿qué fue lo que leyó usted por epidemia? Ya, Ingrid, profe, ya. léalo de una. Epidemia es una descripción en la salud comunitaria que ocurre cuando una enfermedad infecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante el tiempo determinado en caso de que la epidemia se difundiera por varias regiones geográficas extensas de varios continentes o incluso de todo el mundo. Se trata de una pandemia, es decir, es parecido a lo de la pandemia. No, te están diciendo que es, a ver, que la propagación de una enfermedad en una región a un número superior de personas, pero controlada, o sea, en cierta forma hubo muchos enfermos, pero no salió de la región y no se expandió a otros lados, eso se llama epidemia. Cuando Sí, sí, señor. cuando sale y sale desproporcionado y se va para Como otras. es pandemia como la que tenemos en este momento, Yo la del COVID, tengo, porque se esparció. yo tengo algo parecido a lo que dijo Ingrid. Vea, dice, enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. Por eso es epidemia. ¿Y qué es pandemia? La pandemia es una epidemia de una enfermedad infecciosa que se ha propagado en un área geográficamente extensa, afectando a un número considerable de personas. O sea, se desbordó, se salió de Como límites, ¡pa! a nivel, a Sí, nivel. se agrandó eso, ¡pa! O sea, ahorita, pues obviamente el coronavirus pues es a nivel mundial, entonces a nivel mundial estamos propagados con la pandemia. Por eso es que cuando hablamos de coronavirus no puedo decir de epidemia, tengo que hablar de pandemia. Eso es pandemia. ¿Ya? Que cuando ya lo controlan, entonces se vuelve epidemia. O sea, que de esa población que tuvo en el mundo, digamos, se infectó el 0.1%. Entonces, eso es una cantidad de personas muy pocas con respecto a toda la cantidad de personas que hay en una población. Entonces, eso lo tomo yo como una epidemia. ¿Por qué? Porque las cantidades no son muy grandes. ¿Ya? Pero cuando sale digamos de esa cantidad de población y se sube que a un 10 que a un 20, entonces ahí estamos hablando ya es de eso es una pandemia. ¿Listo? Muy bien. Bueno, sigamos aquí. Yo le pregunto otra cosita. A ver, ¿quién ingresó? Dana, ¿qué es agente? Dice, es el objeto o sustancia causante de la lesión y que por lo general podría haber sido corregido o protegido en forma satisfactoria. ¿Cómo? ¿Qué te dice agente? Es el objeto o sustancia causante de la lesión y que por lo general podría haber sido corregido o protegido en forma satisfactoria. O sea, aquí el agente es el que causa la enfermedad. ¿Ya? ¿Cuál es el agente? El Sí, sí. virus. El virus del SARS-CoV-2. Ese es el agente. ¿Listo? Bueno, ¿quién es el huésped? A ver, ahí estaba Darly. 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 Lorena, ¿qué es para ti el huésped? El huésped es el individuo que se Ujú. encuentra alojado o hospedado en un organismo animal o vegetal que tiene parásitos en su interior. O sea, También encontré que, ya que el parásito es en realidad el huésped por alojarse en un organismo ajeno. ¿y qué es hospedero?
Un hospedado es como, pues digámoslo, un lugar donde él entra que de pronto no pertenece. Sí, un lugar ajeno donde como nosotros, bueno, pues uno que se va como en la parte que uno va y si uno va y se hospeda a algún lado, se queda en una casa, es como si fueran el Lorena, huésped, o el huésped donde se... ¿tienes el significado de hospedero? No. Profe, se lo digo. Sí, dime qué es hospedero. Organismo que en condiciones naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso o huésped. Ok. Entonces, el hospedero es donde se mete el agente viral, en este caso el huésped. El huésped es el virus, ¿sí? Y el hospedero es la persona donde se aloja. ¿Estamos en lo correcto? ¿Sí es así o no es así? Sí, señor. Ah, ok. Señor. Bueno. Profe, ahí yo encontré, dice que unas características y dice raza, estructura, genética y edad. ¿En qué? ¿En el hospedero? En huésped. ¿Y qué Está dice? preguntando sobre el huésped. Yo Es que, tengo acá otra definición. ¿qué tienes ahí de huésped? Se llama así aquel organismo que alberga a otro en su interior o que lo porta sobre sí, ya sea en una simbiosis de parásitos, comensalismo o mutualismo. Bueno, sí, por eso. El huésped es el que se introduce dentro del cuerpo. Y el cuerpo es el hospedero, ¿ya? Eso ya lo hemos definido. Entonces dice que generalmente puede haber una simbiosis. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos organismos no son tan maléficos. Necesitan del hospedero para qué? Para sobrevivir, pero le pueden aportar algunas, digamos, algunas facilidades al hospedero, ¿ya? Entonces, digamos bueno, que ese virus o por lo menos esa bacteria entró dentro del cuerpo, pero mata otras bacterias, otros virus patógenos, o sea, malos. Entonces él llega y se instala, pero él ayuda como un agente eliminador de otras bacterias y virus. Ese es un ejemplo de un simbionte, ¿no? Entonces se alimenta del cuerpo, pero lo mantiene sano. Un ejemplo, ¿sí? Por lo menos nosotros que tenemos ahí así como de hospederos, de huéspedes, en los intestinos, nosotros tenemos un poco, ¿no?, de bacterias que no son malas, que son buenas y que ayudan a la descomposición del alimento y la transformación en materia fecal, ¿sí? Esas bacterias que hay en el intestino se llama ¿cómo? ¿Cómo se llaman? ¿Flora qué? Intestinal. Muy bien. Esa flora intestinal que hablamos es todas las bacterias que me van a ayudar al proceso dentro del intestino para la absorción de los nutrientes, ¿ya? Ahí hay una simbiosis. ¿Por qué? Porque él vive dentro del hospedero, ¿sí? Pero le ayuda a descomponer los alimentos. Entonces, si ve, hay una simbiosis, le colabora al hospedero generando sí, la digestión correcta de los alimentos que él toma. Ese es eso es un ejemplo. ¿Sí me entienden hasta ahí? Sí, señor. No. Un caso extremo y que es ficticio es, por ejemplo, ¿ustedes han visto a Venom en la película del el enemigo de Spider-Man? No. No, ¿no han visto cómics? Uy, no, entonces estoy en el grupo equivocado. Cambien más ejemplo.
No, ¿no has visto de verdad la película? La que salió en... Que es una cosa que... ¿No han visto la película de... La que dice Venom? No, yo la verdad no. ¿No? A esta niña no le gusta la acción, definitivamente. Y mucho menos los cómics. Lo único que ven es... No, sí me gusta la acción. Rápidos y Furiosos, eso sí. Ya. Transformers. Sí, también los Vengadores, porque ven a Chris Hemsworth. A Chris No, Hemsworth. los Vengadores no. ¿No? Ah, es por ese lado. Pero bueno, volviendo al tema. El tal Venom es un alienígena y es como una cosa así, una mancha negra que ocupa todo el cuerpo y hace que por lo menos si usted es un humano normal, le da poderes. ¿Sí? Ese era el ejemplo. Cuando la araña le pica al man. No, la araña no le pica al man. Spider-Man. O se inyecta. No. La cosa esa llega del Karen espacio. está confundida de película. Sí, estaba hablando de Spider-Man, no. Pero sí sucede con Spider-Man. El tema es con Spider-Man. Bueno, pero bueno, dejémoslo así. Estaban tocando el toma de Spider-Man, pues yo. Sí, no, pero déjalo así. Ahí quedó. No hablemos de superhéroes acá entonces en eso. No sirve. Malos ejemplos. De pronto estuviera Fabián, me entiende. El único. Bueno, sigamos con otro. Inmunidad. ¿Qué es inmunidad? A ver, señorita Lugo. Karen. Andrea Carolina. Que prende la cámara. No prendió la cámara. Se metió ahí calladita. Caro. 5 segundos de cámara y dime qué es inmunidad. Ay, Carolina. No llega. Bueno. Dijo que tiene problemas con el micrófono. Pero Escribió. bueno, pues que lo escriba ahí. ¿Qué es inmunidad? Y la cámara. ¿Le creo o no le creo? Dejémoslo así. Adriana Rojas. ¿Qué es inmunidad? Y por favor 5 segundos de cámara, por favor. Ya, profe, ya. Ven un momentito. Se está consultando el cuaderno. Eso está bien. Pero como eso es de hace 20 semestres, entonces ella ya lo tiene ahí. Ujú. Yo mientras tanto voy haciendo una cosita acá. Bueno, ¿quién tiene inmunidad? Yo, profe. Hable. ¿Qué es inmunidad? Dan? Estado de resistencia natural o adquirida que poseen algunos organismos frente a una determinada enfermedad o al ataque de un agente infeccioso o tóxico. Bueno, entonces es... Yo. Bueno, di. Es la forma en que el sistema inmunitario protege el cuerpo contra las enfermedades causadas por infecciones. Correcto. Ambas definiciones son válidas. La primera nos está explicando que es el ser humano, bueno, el ser humano no, el ser viviente que es resistente a una serie de enfermedades. Y la segunda, que es el sistema inmunitario, ¿cierto? Del ser vivo, el que causa el que El ataca. que protege. Es exacto, el que ejerce la reacción defensiva contra los virus y bacterias en el cuerpo. ¿Sí? Ambos son igual. Estamos hablando de lo mismo. Perfecto. A ver. Riesgo, reservorio y transmisión. Lorena, por favor. Ah, Pero sí. Hola, profe. El riesgo Ujú. es la posibilidad de que algo desagradable acontezca. Se asocia generalmente a una decisión que conlleva a una exposición o a un tipo de peligro. Exacto. Son Pero- probabilidades de que una situación de peligro inminente ocurra en un espacio determinado y que puedan ocasionar daños a la integridad física, psicológica y moral de un individuo y pueden organizarse por diversos factores. Ya, pero este riesgo que tú estás hablando es más orientado hacia la seguridad y salud en el trabajo.
Riesgo en epidemiología, ¿qué podría ser? Ingrid. Ya ahorita te tomo las otras dos. Yo, profe. A ver, Es dime. la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si se juntan se convierten en un riesgo. O sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Bueno, Sin embargo, los riesgos pueden reducirse o se pueden reducir o manejarse, es decir, bueno, ya, déjalos ahí. Es la misma definición, pero, o sea, están basados hacia el lado de la seguridad y salud en el trabajo. Complementemos esa definición de riesgo en epidemiología. Bueno, Karen, ¿tú qué quieres decir? Pero dice lo mismo. Por eso. Es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Entonces, aquí es... profe, tengo otra, pero Por tengo ejemplo, otra. piso resbaloso es el peligro y el riesgo es pues a que se caiga. Por eso, pero entonces si hablamos tal cual, el tema de riesgo en epidemiología es como la exposición de la persona a la entidad biológica que le puede causar la enfermedad. Y la enfermedad pues ya es la concretación la concretación del riesgo. Es, o sea, que se concrete, ¿ya? Que se genere la enfermedad como tal. ¿Listo? Entonces eso ya sería más hacia el lado de la epidemiología. Bueno, Sí, Lorena. profe, dice que es la probabilidad de ocurrencia de un evento, típicamente enfermedad, aunque también puede morir o ocurrir en ese tipo, es decir, Bueno, correcto, listo. Lorena, reservorio y transmisión. El reservorio. Organismo que aloja virus, bacterias u otros microorganismos que pueden causar una enfermedad contagiosa y que puede propagarse hasta producir una epidemia. Por ejemplo, posee un germen cierta enfermedad de manera crónica. Y transmisión es el mecanismo por el que una enfermedad transmisible pasa de un hospedero a otro independientemente de que este segundo estuviera o no previamente afectado. Ya. Ok. Bueno, permítame un momentico. Ya seguimos con los defensas. ¿Qué pasó, amor? Gracias, mi vida. Bueno. Entonces, ¿cómo vemos? El reservorio, ¿qué fue lo que dijiste que era el reservorio? Es como el recipiente. Que es donde se aloja el virus, sí. O sea que eso es como sinónimo de hospedero, ¿no? Sí. Ok. Ahora, transmisión. Transmisión es el acto de que el virus pase de un cuerpo a otro, ¿sí? ¿Cómo lo leíste tú, Lorena? Qué pena, que es que me habían acabado. Dice que es el mecanismo por el que una enfermedad transmisible pasa de un hospedero a otro, independientemente de que este segundo estuviera o no previamente afectado. Pues aquí le dicen que es el mecanismo. Yo dije que era la acción, ¿sí? Pero bueno, es que el mecanismo, si lo tomamos como dependiendo como mecanismo, se puede asociar a acción o forma, ¿no? De que se transmita. Pero analicemos por lo menos esto del coronavirus. ¿Cómo es lo que nos dicen a nosotros que se transmite? Que se transmite por vía oral, ¿no? O sea, se respira, pasa a los pulmones, se genera ahí y yo lo devuelvo por la tos o por la estornudo y lo boto hasta máximo 2 metros hasta 2 metros puedo yo hacer eso. ¿Por qué hasta 2 metros? Porque cuando yo hablo puedo llegar a expulsar una gota de saliva máximo hasta 2 metros, creo que es lo que el cuerpo dicen en teoría que puede, ¿no? De pronto hay personas que pueden mandarlo más lejos todavía, uno no sabe, ¿no?
¿Por qué hace así? Porque él va en la saliva, ¿sí? No va solo por ahí volando porque el virus es muy pesado para andar, para quedar suspendido, en suspensión. En el ambiente, no puede Exacto. estar en el ambiente. Entonces, ¿qué hace él? Él hace como más bien un estilo proyectil. Él se pega a la saliva y hasta donde me bota la saliva. Y ya, hasta ahí me quedo. Ya la cuestión es que si yo paso, si otra persona pasa y toca eso, o si cayó por lo menos en un pasamanos, o si cayó y yo pasé y toqué eso, pues ahí tengo la contaminación. ¿Listo? Bueno, ¿qué es enfermedad sin signo clínico y síntoma? Karen. Enfermedad. Se considera como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano. O sea, Signo- digamos, si yo tengo, la enfermedad es cualquier situación en donde haya deterioro de la salud, ¿cierto? Es cualquier circunstancia o evento donde me ocasione deterioro de la salud del ser humano. Eso es una enfermedad, ¿ya? Un evento que me ocasiona deterioro de la salud. No es un accidente, porque un accidente es un suceso repentino, ¿ya? Este es un acto que pues puede ser repentino o no, pero estamos hablando que en todo caso puede estar en el ambiente, entonces no es tan repentino, ¿sí? Los virus están en todo lado y las bacterias, ¿listo? Bueno, signo clínico. Son las manifestaciones objetivas, clínicamente fiables y observadas en la exploración médica, es decir, en el examen físico del paciente, a diferencia de los síntomas que son elementos subjetivos, señales percibidas únicamente por el paciente, como por ejemplo el dolor. Ya. Y síntoma, problema físico mental que se presenta en una persona, el cual puede indicar una enfermedad o afección. Ya. Ok, listo. Entonces hay una diferencia entre signo clínico y síntoma. ¿Por qué? Porque es que muchas veces, a ver, nosotros confundimos síntomas con signo clínico. Signo es digamos que es una reacción típica de la enfermedad, ¿sí? Da fiebre, da náuseas, da esto. Entonces y síntoma es la percepción del enfermo, ¿sí? Cómo es que se siente, ¿sí? Que él cree que puede estar enfermo por esto, por esto, por esto. ¿Sí es así? Sí, señor. Profe, entonces, o sea, digamos, el signo clínico, Ujú. el signo clínico es, digamos, que uno siente malestar general, como debilidad, y eso es lo que quiere decir usted. Y síntoma es la fiebre, lo No, que físicamente el médico no. ¿le qué? El signo clínico es la fiebre y Ah, ya, sabe cuándo. o el Sí. estado febril, ¿sí? Y el síntoma es que el paciente cree que tiene la fiebre. ¿Ya? Ah, ya, ajá, sí. Porque según el Listo. médico, cuando él le toma, no, pero para mí usted no tiene fiebre, usted está un poquito más elevado de temperatura, ¿sí? Y usted como paciente, no, yo tengo fiebre, yo me siento caliente. Entonces, ese es el síntoma, es la percepción del paciente. ¿Es así, Karen? Sí, señor. Ah, bueno. Y el signo clínico como tal son las, digamos, el signo clínico son aquellos aspectos que hacen claro que usted tiene la enfermedad, ¿sí? Pero es más que todo como, eso lo maneja más que todo el médico. El médico ve un paciente y si lo vio con fiebre, que tiene ojos amarillos y un dolor abdominal, esos son signos para él de que esa persona está enferma de algo.
Y la sintomatología es lo que el paciente le dice al médico: mire doctor, me duele el estómago, me está dando náuseas, así no vomite ahí, él ya dijo que le daba náuseas y le dio vómito, ¿sí? Entonces es lo que él percibió en el sufrimiento de la enfermedad, ¿ya? Entonces son dos cosas, o sea, podríamos decir que son relacionadas, ¿no? Una va desde el punto de vista médico y el otro va desde el punto de vista del paciente. ¿Correcto? Sí, señor. Entonces, cuando un médico le diga los signos clínicos son estos, están diciendo claramente que esa enfermedad causa esto, esto y esto y esto, ¿sí? Mientras que, por lo menos, ustedes cuando han ido al médico y si le han preguntado si usted ha tenido COVID o no, dice: yo no creo porque a mí no me dio, a mí no se me fue la sensación, yo no perdí el gusto ni el olfato. Y el médico le dijo: no, usted sí tuvo COVID. A mí me pasó. Pues claro que yo sí sabía que era COVID, pero en el caso mío, los signos clínicos no me dieron a mí completamente. Fue la percepción mía. Para mí no había perdido el gusto, pero sí perdí algo de olfato, ¿sí? Entonces por eso yo decía: de pronto sí, de pronto no la tengo. ¿Por qué? Porque es que la gente decía: no, es que el signo clínico es que usted pierde el olfato, tenga fiebres de más de 38 grados centígrados, ¿sí? Por lo menos a mí mi estado febril empezó desde los 37.7, ¿sí? Y ya después, cada vez que me da una fiebre, ya me da un poquito más potente y más potente, hasta que llegué a tener fiebres de 38 grados. Pero al inicio no. Entonces eso hace que usted confunda si tiene la enfermedad o no. Entonces es la percepción del enfermo, ¿sí? Y el signo clínico es, por lo menos, cuando usted le dice: mire, si usted tiene, para saber que usted tiene coronavirus, entonces mire, usted va a tener fiebres de 38, va a perder el apetito, va a tener desánimo, va a tener dolor en el cuerpo, un ejemplo, va a perder el gusto, el olfato, ¿ya? Entonces esos son los signos que están diciendo para identificar la enfermedad. Y muchas personas ven y dicen: no, a mí no me ha dado nada de eso, pero sí tiene COVID, ¿ya? ¿Sí me hago entender? ¿O los dejé más enredados? Sí, señor, sí, señor. Ah, bueno. Sigamos. Dana, prevención, métodos epidemiológicos y vigilancia. Prevención. Según el diccionario de epidemiología, la prevención son acciones que están destinadas a erradicar, eliminar o minimizar el impacto de la enfermedad y la discapacidad. Correcto. Ya lo dijo todo. O sea, son las herramientas con las que vamos a disminuir el impacto de la enfermedad. ¿Listo? Sí, señor. ¿Qué es hospedero? Hospedero. Organismo que en condiciones naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso o huésped. Ese ya lo habíamos dicho, profe. No, perdón. Métodos epidemiológicos. Dice: la ciencia de la epidemiología ha madurado significativamente desde tiempos de Hipócrates. Las técnicas de recopilación... Espera, profe, tantico. Es que no... Las técnicas de recopilación y análisis de los datos epidemiológicos varían dependiendo del tipo de enfermedad, que esté monitoreando, pero cada estudio tendrá similitudes de alcance global. Eso fue lo que me apareció, profe. Entonces, los métodos epidemiológicos son las diferentes las diferentes técnicas con las que yo puedo sacar datos epidemiológicos, ¿sí? Y poder aplicar métodos de prevención. ¿Listo? Entonces, como hemos visto, hasta aquí la epidemiología no es una
cosa de operación, sino más bien es una especie de matemática que se aplica al tema de la salud para averiguar para averiguar hasta dónde va el alcance de una enfermedad, ¿cierto? Por ejemplo, conocer las enfermedades y también cómo matemáticamente puede haber una proyección de esa enfermedad en una población, ¿sí? Sí, señor, es como el estudio de lo que puede pasar al llegar una epidemia en algún sitio. Sí, eso es prácticamente un método epidemiológico. Mirar las diferentes, estrategias y técnicas para poder ver el desarrollo de una enfermedad en una población. ¿Ok? Ahora vigilancia, profe. Sí, vigilancia. Dice, se define vigilancia epidemiológica como la recolección sistemática de información sobre problemas específicos de salud en poblaciones, su procedimiento y análisis y su oportuna utilización por quienes deben tomar decisiones de intervención para la prevención y control de los riesgos o daños correspondientes. Bueno, entonces con eso que acabas de decir ya has definido una parte muy importante. Nosotros en salud ocupacional, ¿qué hacemos? Hacemos vigilancia epidemiológica. Sí, señor, para la prevención. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a sacar? Indicadores para saber cómo voy a atacar ciertos temas como la accidentalidad, la enfermedad laboral, ¿sí? De pronto los temas de capacitación. O sea, son muchas cosas que vamos a trabajar acá. ¿Ok? Pero ante todo, aquí, yo quiero que ustedes entiendan que el tema de indicadores no es totalmente epidemiológico. Como habíamos visto en algún momento, en los sistemas de gestión, ahí también tengo que aplicar indicadores de gestión, ¿cierto? Entonces, es donde voy a sacar por lo menos el tema de cuánto de un sistema de gestión he aplicado, si estoy haciendo las capacitaciones bien, los procesos bien, entonces ahí me sacan el porcentaje. Eso es un indicador de gestión, ¿sí? Aquí vamos a hablar sobre los indicadores que tienen que ver con el tema de la salud, que están dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Ya hacen parte de los otros indicadores, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ausentismo. ¿Por qué el ausentismo o absentismo? Profe, Señora. perdón, Ingrid. Profe, es que me voy a desconectar ahorita. 10 minutos llego a la casa, que acabo de salir del trabajo, a almorzar, entonces vuelvo y me conecto, ¿listo? Bueno, siga, hágale. Bueno. Gracias. Entonces, como les estaba explicando antes de que me interrumpiera Ingrid, el tema es el siguiente. Yo, hay unos indicadores que están asociados a el sistema de gestión. ¿Cuáles son esos? Estructura, como que ya implementé, digamos, cuánto se ha implementado el sistema de gestión, ¿cierto? Si se han hecho en su totalidad todos los ítems que me requiere el sistema de gestión. También cómo va un tema de proceso, como es los indicadores de proceso, como cuántas capacitaciones he hecho, cuántos GPPs he entregado. Esos no son temas de epidemiología, ¿sí? Esos son temas de sistema de gestión, ¿ya? Aquí, ¿qué vamos a ver? Aquí vamos a ver indicadores, los otros indicadores que tenemos que trabajar en seguridad y salud en el trabajo, pero que no están relacionados con un sistema de gestión. ¿Como cuáles? Les venía diciendo, el ausentismo o absentismo. ¿Alguien sabe qué es el ausentismo? El ausentismo laboral es cuando los trabajadores pues no van y quizá no presentan algún certificado, algo que que sea algo que, o sea, que no asistan al lugar de trabajo, que siempre se excusen. No, el ausentismo no es eso. O sea, en parte es lo que dices. Es la falla del trabajador en el trabajo. Eso es el absentismo.
o ausentismo. Que, que digamos que la razón sea una enfermedad, un accidente, una calamidad doméstica, o que la persona haya querido fallar porque quiso fallar, es indiferente. Ahí es donde nosotros tenemos que evaluar cuáles fueron con causa justa y cuáles no fueron con causa justa. ¿Ya? Eso entra dentro de el tema que vamos a estar trabajando en absentismo. ¿Ya? Entonces ahí yo determino de 50 trabajadores, 10 vinieron, 10 fallaron, uno porque se accidentó, otro porque se le murió la abuela, otro, sí, más o menos. Y entonces tú empiezas a sacar el ausentismo. Uno tuvo una cita médica, pero fue 2 horas y volvió. Entonces, pero es un ausentismo o absentismo, es de 2 horas, ¿ya? Y yo lo tengo que registrar. Entonces, ¿cómo lo voy a llevar? ¿Lo voy a llevar por horas o lo voy a llevar por días? ¿Ya? Todo eso tenemos que definirlo. Y sobre eso, ya teniendo en cuenta que fue, digamos, por cuestiones de salud, ¿cuáles de esos fallaron por una enfermedad común? ¿Cuáles de esos fallaron porque de pronto tienen una enfermedad laboral y pues estuvieron enfermos? Ustedes saben que las enfermedades vienen y van, pero siguen presentes. Entonces esa persona tiene una enfermedad laboral y falló por esa enfermedad laboral, o el accidente común o el accidente laboral. Estaba en el trabajo y pum, se accidentó y lo enviamos, tocó mandarlo a urgencias y le dieron 3 días de incapacidad. Entonces esos 3 días son horas que esa persona va a fallar. Entonces de ahí empiezo yo a tomar mis indicadores. Primero tomo el ausentismo y después de lo que me bote el ausentismo voy a tomar mis accidentes de trabajo, mis enfermedades laborales, ¿ya? Y voy empezando a darle estructura a la parte de indicadores. Ya teniendo los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, pues entonces ahí sí me voy a meter con incidencia, frecuencia y demás indicadores que ustedes han escuchado. ¿Sí han escuchado esos? Que la incidencia es cuántas veces se repite un accidente, la frecuencia. La incidencia tiene que ver con la severidad del accidente, así. Entonces esos son los otros indicadores que yo voy a formar para mi cuadro de indicadores epidemiológicos y demás que me salgan. Por ejemplo, si yo veo que yo llevo un control de, permítame un momentico, amor, Elena. Bueno, perdónenme la vida, pero es que llegó un paquete y pues no había quien lo recibiera. Ok, entonces venía explicándoles que eso va a formar el cuadro de indicadores epidemiológicos. Y si yo, por ejemplo, llevo un cuadro sociodemográfico y también estoy mirando el tema de la salud de los trabajadores, como cuántos casos hay de obesidad en mi empresa, cuántos fuman, todo eso, entonces voy a tener que tener
Otro indicador que tenga que ver con la incidencia de esas enfermedades que ellos traen, cómo les va a incidir en su desarrollo laboral. Ahí por lo menos tendría que también llevar un indicador de enfermedad común, ¿sí? Para saber cuántos se me enferman en el mes por enfermedad común, ¿ya? Si tienen hipertensión, diabetes, si tienen que ir continuamente a controles, todas esas cosas. ¿Ok? ¿Entendido eso? Sí, señor. Bueno, sigamos. Vigilancia. ¿Quién me puede hablar de variable, cohorte y morbilidad? A ver, Darly. Señor, ¿Su merced hizo la tarea? sí, profe. Entonces, ¿qué tienes ahí por variable? Espéreme tantito. ¿Cuál es, profe? Variable. Espéreme tantito. Es un objetivo que significa que algo, algunos o varios pueden servir. Bien significan, esperen, bien significan. Es un objetivo que significa algo o alguien o varios. Ya. Bueno, ¿quién tiene? Espera ahí que ya me dices las otras, ¿listo? A ver, ¿quién? Profe, Señor. yo tengo que dice que las variables en epidemiología son utilizadas para describir y caracterizar un problema de salud colectivo. Ujú. Yo tengo que estar sujeto a cambios frecuentes o probados o probables. Bueno, listo. Entonces les complemento para que ustedes entiendan qué es una variable. Una variable son los diferentes aspectos que me pueden afectar una enfermedad. ¿Listo? Digamos, Dana le dio COVID, ¿sí? Si ella no es una persona de la tercera edad, no es una persona, digamos, obesa, no es una persona con hipertensión, no es una persona con diabetes y, digamos, tiene hábitos saludables, esta persona puede pasar sin ningún problema la enfermedad, ¿cierto? Pero si le sumamos a eso que tiene sobrepeso, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que es mayor de determinado rango de edad, que hace que esa enfermedad sea peligrosa, entonces cada uno de esos aspectos que le estoy diciendo a ustedes es una variable que me complica la ecuación de la enfermedad, ¿ya? O sea, no estamos hablando de ecuación aquí matemática ni nada. Indica de que cada uno de esos aspectos puede complicarme la situación del enfermo, ¿sí? Entonces, eso es a lo que yo me refiero con una variable. Cada uno de los aspectos que me puede complicar o que me puede en cierto momento dado dar el cuadro de enfermedad, ¿sí? ¿Sí me entienden hasta ahí? No me entienden. Otro ejemplo. Digamos, ¿qué necesito yo para poder llegar a tener diabetes? Un ejemplo. ¿Quién me puede decir? O sea, ¿qué es lo que causa tener diabetes, profe? Sí. Del azúcar, comer azúcar, harina. O sea, estamos diciendo una No, no dieta. hay necesidad tanto de que no coma azúcar, pero entonces, digamos, comen cosas dañinas y también eso varía como en
en el estado de la salud de la persona, en la alimentación, como Pero, lo que está diciendo, digamos, si es gordo, no necesariamente tiene que tener bueno, obesidad o no, vamos a hablar cuáles son los también aspectos. afecta. ¿Cuáles son los aspectos? Si la persona tiene familia, sus abuelos y padres tuvieron la enfermedad, entonces tiene una variable genética, o sea, un aspecto Un genético, antecedente. un antecedente. Eso es un aspecto, ¿sí? Eso es una variable, el antecedente. Dos, si él no se cuida en la alimentación y come muchas harinas, azúcares y demás, eso es otro aspecto o otra variable, ¿ya? Si hace, perdón, si hace, el tercer punto es si hace ejercicio o no, tiene una vida sedentaria o una vida activa, ¿ya? Entonces, Profe, señora, qué pena. ¿Será que me permite un minuto? Bueno, unos minutos mientras voy y recojo a mi mamá y vuelvo. vaya, chao, hasta luego. Gracias. Bueno, No, no me demoro. Entonces, les venía diciendo, el tercer aspecto o variable va a ser si la persona es sedentaria, ¿ya? Entonces, dígame, ahí ya tengo tres aspectos que van a hacer que a mí se me dé una enfermedad o no, ¿ya? Esas son las variantes, las variables, ¿ya? Que hacen que a mí se me genere la enfermedad. ¿Sí es entendible hasta ahí? Lo mismo con el COVID. Entonces estamos hablando, para que a mí me dé un COVID muy duro o brutal, como lo está dando, primero tengo que ser mayor de determinada edad o muy menor. Era una de las variables, ¿cierto? Segundo, que debo tener si tengo hipertensión, o sea, soy del grupo de alto riesgo. Si tengo diabetes, soy del grupo de alto riesgo, ¿ya? Entonces, Y también que tengan alguna enfermedad o sea, algo respiratorio, un antecedente también de una enfermedad de, por ejemplo, el asma o algo así. exacto. Entonces, si ves, hay 4 variables que pueden hacer que el padecimiento del COVID sea una cosa muy difícil, ¿ya? Puede ponerlo usted en el grupo crítico. Entonces, a eso es que voy. Esas son, o sea, esos aspectos que acabamos de identificar en cada uno de, tanto en el caso de la diabetes como del COVID, son lo que ya definimos como variables. Son las cosas que requiero yo para que se me dé el escenario de la enfermedad. ¿Sí entienden? Bueno, en el COVID no es tanto Sí, profe. en el COVID no es tanto el escenario. En el COVID es para el escenario de un COVID grave, ¿sí? O sea, que lo deje usted mal, ¿ya? Pero por lo menos en el tema de la diabetes, sí esos eran los aspectos que yo requiero para que en cierta forma yo me vuelva diabético, ¿sí? Si tengo, por lo menos yo les confieso, yo soy diabético. Tuve, mi mamá, mi papá son diabéticos, mis abuelos fueron diabéticos, uno de ellos. Entonces, por el tema de antecedentes ya venía yo predispuesto. Segundo, lastimosamente nos gusta comer muy rico. La diabetes no da solamente por comer muchos azúcares, también por muchas harinas. Entonces, el que come mucha papita, mucha yuquita también se puede enfermar y eso no es dulce, ¿ya? Entonces, pero bueno, en mi caso sí, yo soy muy garguero, entonces me gustaban mucho los dulces. Ese es el segundo aspecto. Y el tercero fue que tenía una vida sedentaria, a mí no me gusta el ejercicio. Y aún así me toca mirar la forma de volverme activo o más activo de lo que soy. Entonces, esos 3 aspectos hicieron que a mí se me desarrollara la diabetes. ¿Entendido? Así de sencillo, no es más. Entonces, esos son los aspectos que hacen que se genere una enfermedad, las variables. Bueno, volvemos a cohorte. Darly, ¿qué es para ti cohorte? Darly. Darly.
Charlie. Bueno, Lorena. Profe Coerte dice que es un diseño epidemiológico observacional y analítico, que su principal, que en el estudio que hacen de Coerte es que las personas se identifican en función de la presencia o ausencia de exposición a un factor de riesgo de interés. En este momento todas aquellas se deben encontrar libres de enfermedad a estudiar y serán seguidas durante un periodo determinado suficiente para poder observar la frecuencia de la aparición del evento esperado. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Eso es como una metodología para hacer un estudio epidemiológico. Es una forma de hacer un estudio, ¿sí? Cohorte está relacionado con coger una población en un determinado tiempo y analizarla sobre cómo le afecta a esa enfermedad. ¿Sí es o no es así? Sí, profe. Exacto. Esas son prácticamente la definición. Entonces, yo que estoy mirando que en un tiempo determinado, digamos en 2 meses, voy a mirar de aquí a 2 meses cómo me afecta debieron haber hecho eso al inicio, ¿no? Ya volví, profe. Bueno, gracias. Gracias, Karen, muy amable. Bueno, entonces volvemos al tema. El cohorte me va a decir que en determinado lapso de tiempo tengo una población determinada y cómo esta me va me va a responder ante un evento de una enfermedad, ¿sí? Entonces, si la mayoría se enfermó o si se mantuvo controlada o si por el contrario pues no hubo no hubo muchos casos de la enfermedad como tal, ¿ya? Entonces es esa metodología como se hace el estudio. Es una metodología de cohorte, ¿ya? Hay otros tipos de metodología. La metodología de cohorte se puede hacer de forma transversal o longitudinal. Entonces, longitudinal es que puede ser a través de años y transversal es en el momento, en este lapso de tiempo y no por un tiempo mayor a 3 meses, cómo se comporta esa enfermedad. Esa es otra cosa que no está ahí definida, pero así es como se hacen los estudios de cohorte. Hay una forma longitudinal y una transversal. ¿Ok? Bueno. ¿Quién me puede definir morbilidad? Morbilidad es el término que puede ser usado para referirse a la existencia de cualquier forma de enfermedad o al grado en que esa condición afecta en la salud del paciente. Bueno, ¿quién quiere ser? Profe, yo. ¿Yo quién? Yo. Yo, Darny, profe. Pues yo te estaba preguntando, pero no me volviste a decir nada. Profe, no, la señal estaba cada rato, se me cae la señal. Me Bueno. tocó salirme afuera. Háblame sobre incidencia, prevalencia e hipótesis. ¿De qué, profe? Incidencia, ¿qué es incidencia? Profe, ¿lo puedo decir yo? Bueno, Darle escribió la abandonada. Incidencia es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o lesión. ok. Vuélvelo y lo lees, por favor. Es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o lesión. Es la cantidad de casos nuevos. ¿Ven? Entonces, por lo menos, si vamos a tener. Eso es un indicador que más adelante se va a generar. El de incidencia. ¿Qué casos nuevos hay con respecto a los casos que hay de una determinada enfermedad laboral, por ejemplo? ¿Qué es prevalencia?
Lorena o Dana. Aló. Profe, prevalencia dice que se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica o un evento determinado. ¿Cómo? Por lo general, Prevalencia es que. dice, se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica o un evento determinado. Por lo general se expresa como una fracción, un porcentaje o un número de casos. Ok. Entonces estamos hablando que prevalencia es, digamos que. A ver, la prevalencia. No, pero ese no me da mucho espérate, yo busco aquí rapidito una definición más corta. ¿De qué? ¿De prevalencia? Sí. Yo tengo acá, se denomina la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan unas características o evento determinado. Es lo mismo que dijo ella. Ah. Eco. Creo que aquí ya encontré otro que dice que la prevalencia habitual de casos de una enfermedad o un agente infeccioso en poblaciones humanas. Sí, es como a ver qué les digo, es como, digamos, el número de casos que mantiene la enfermedad durante un transcurso de tiempo, ¿sí? O sea, ella se va a mantener, por ejemplo, si es una enfermedad como, digamos, el chikungunya o un dengue. Ahorita, actualmente, la prevalencia del dengue son de, digamos, 10 casos por cada 50.000 habitantes, un ejemplo. Comparado con el COVID, que son de pronto 100, 200 casos por población, ¿sí? Por cada 50.000 habitantes. Entonces, la prevalencia es que diariamente se me va a generar el mismo número de enfermos. O sea, se mantiene. ¿Cómo se mantiene la enfermedad? ¿Sí? ¿Con qué número de población se mantiene la enfermedad? Los casos. La incidencia, como habíamos hablado, o sea, la prevalencia es eso, es el total de casos, para que entendamos mejor. Es el total de casos en determinado tiempo que hubo de una enfermedad o de un evento de salud, ¿ya? Y la incidencia es el número de casos nuevos que ocurren diariamente con respecto a esa misma enfermedad. Entonces, la prevalencia va a ser el número total de casos que hay hasta la fecha en un lapso de tiempo, y la incidencia es el número de casos nuevos que hay diariamente o durante un periodo. Eso lo defino yo, ¿sí? Por ejemplo, estábamos en 100 casos y de ayer a hoy hubo 10 casos nuevos. La incidencia es de 10 casos y la prevalencia entonces es de 110 casos, porque eran los 100 casos de ayer más los 10 casos de hoy. ¿Entendido? O sea, todos en total, ¿sí? El total de los casos, sí señor. ¿Quién me dice qué es hipótesis y qué es causa? Es un enunciado de lo que según creemos corresponde a los hechos. Solo investigué. Eso es como una... Sí, exacto, es como una teoría sobre cómo se está generando el hecho, ¿sí? Y la causa es una condición, característica o una combinación de estos factores que se desempeña una función en el hecho de producir un resultado en salud. Listo. Entonces sí hicieron la tarea, muy bien, niños. Para las que están ahí y bueno, definimos entre todos. Solo vemos 3, profe. No, pues ahí estaba también, ahí Darly participó. Ingrid también. Ingrid y ustedes 3, o sea, más o menos son 5. Dana, Gisette y Karen. Entonces me haces un favor, Lorena, más adelantico me mandas. Uy. Gracias, Karen. Sí, profe. Más adelantico me mandas
el listado de las 5 personas que participaron en esta actividad. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Por WhatsApp, si quieres. Bueno, pues. Listo. Sigamos. Ahora sí. Entonces, ¿qué es factor de exposición y evento? El factor de exposición, pues obviamente es el factor de riesgo que estamos investigando. O sea, en este caso, ¿cuál es el factor de riesgo? El agente que me va a causar la enfermedad, ¿cierto? Como el zancudo. No, ese es el vector, señorita. Ah, Ah, bueno. ¿Cuál es el agente si estamos hablando del dengue? Pues es un agente biológico. Sí, y es la bacteria o el virus que me causa el dengue. Ese es el agente. ¿Ya? Es eso. Adicionalmente, bueno, aquí hay unos ejemplos de factores de exposición. Pues lo que pasa es que para el tema de enfermedad, ustedes saben que una enfermedad... a ver, les voy a hacer la pregunta. ¿Las enfermedades son monocausales o multicausales? ¿Qué creen ustedes que son las enfermedades? O sea, una enfermedad se causa por una sola causa o por varias. Pues tiene como de las dos. Pero pues sí, generalmente son varias causas. Exacto. Según los antecedentes, según pues, el estado de salud de la persona, todo, o sea, es multi ¿qué, profe? Multicausal. Causal. Ujú. Exacto. Las enfermedades son multicausales. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estoy revisando. Lo voy a poner aquí, que esto no lo estoy haciendo, pero lo voy a agregar de una vez. Entonces, yo tengo que, digamos, vamos a hablar de la diabetes o de la hipertensión, o qué quieren hablar. Una enfermedad X. Propongan una enfermedad y una vez vamos a hacer aquí un diagrama. ¿Les parece? La hipertensión. Bueno, la hipertensión. Listo. Entonces tenemos acá la hipertensión. Bueno, la hipertensión, este sí lo voy a eliminar, esto no necesito acá. ¿Por qué se me puede generar la hipertensión? ¿No? Por el peso, ¿no? Por el peso. Por las altas, a veces, sí. Sí, estás bien por sobrepeso. Eso puede ser una... Espérate, yo es que estoy tratando de dejarlo bonito. Bueno, entonces sobrepeso. El sobrepeso es un factor de exposición. ¿Por qué? Porque él es uno de los que puede ayudar. ¿Cuál es el otro? Por el estilo de vida de la persona. El sedentarismo. Vuelve a aparecer el villano. ¿Cuál otro? Ahora sí, la alimentación. Entonces, lo que yo tengo a este lado, lo voy a llamar un factor de riesgo.
Y esto que está a este lado, ¿qué se llamará? Esta es la enfermedad, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? La enfermedad, y así es que debe haber más de un síntoma, más de una enfermedad. Cuando pero en este caso hablamos de hipertensión. La hipertensión es causada no solamente por el sobrepeso. Que una persona tenga sobrepeso no indica que sea hipertensa, ¿cierto? Tiene que tener otros factores. Entonces, cada uno es un factor de riesgo. Si le sumo el sedentarismo, que una persona que sea solamente, digamos, perezosa, pero no tenga sobrepeso y tenga buena alimentación, ¿será que le puede dar hipertensión? No, no es un factor. Si solamente tiene sobrepeso, pero no es activa y tiene buena alimentación, ¿será que le puede generar hipertensión? De pronto sí puede ser un factor, es más, puede ser uno de los factores más que yo diría que el que más equivale es este. El hecho de que ya haya sobrepeso en una persona puede generar hipertensión, pero ¿por dónde se genera el sobrepeso? Por el sedentarismo y la alimentación, que están aquí adicionales. O sea que estos dos alimentan el sobrepeso, pero entre los tres alimentan la hipertensión, ¿ya? O sea, cada uno es un factor. Los dos de abajo me pueden generar el primero de arriba, y los tres, ya dándose el tercero, me pueden generar la hipertensión. ¿Sí me entienden un poquito o compliqué mucho el tema? Sí, profe. Bueno, entonces por ejemplo, aquí están dando un ejemplo de cáncer de pulmón, ¿sí? Que se puede dar porque la persona fume, o sea, tabaquismo, porque también tenga una exposición al asbesto, pero adicionalmente, pues el hecho de que se dé o no se dé es dependiendo de esos factores. Entonces el consejo médico sobre abandono del hábito, si lo sigo o no lo sigo, características culturales de la población, vivo en medio de gente fumadora o no vivo en medio de gente fumadora, la clase socioeconómica, ¿sí? Porque eso indica que si yo soy pobre, estoy de pronto viviendo en un sitio donde de pronto no haya mucha higiene y tenga problemas, por ejemplo, vivo al pie de no sé, de una empresa X que genera emisiones y esas emisiones también me afecten, ¿sí? Bueno, en fin, hay muchos factores y esos son los que van a hacer que se me cause la enfermedad. ¿Listo? Entonces así es como vamos a dejar ese dibujito ahí. Bueno. Ahora, ¿qué es un evento? Pues el evento es la misma enfermedad, ¿ya? Es lo que dice acá la definición, es lo que comúnmente entendemos como enfermedad o estado relacionado con la salud en el cual estamos interesados. Dice, es importante destacar que el evento no siempre es un hecho perjudicial para la salud. Un evento puede ser mejoría de alguna enfermedad, uso de casco de conducir al conducir una motocicleta, acceso a agua potable. Entonces tenemos varios eventos, tanto los malos como los buenos. Aquí es cómo esa enfermedad o estado se relaciona con la salud, si se mejoró de la enfermedad o se empeoró, ¿sí? Bueno,
Entonces, ahora entremos al tema de clasificación de los estudios de investigación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de una investigación médica? Primero, determinar causas y factores de exposición asociados a una enfermedad. ¿Listo? Segundo, evaluar un tratamiento farmacológico u otra intervención para determinar su impacto en la historia natural de la enfermedad. ¿Listo? O sea, necesito ahí evaluar y hacer un historial sobre, o sea, si con qué químico, digamos, con qué con qué fármacos he venido trabajando y cuáles han tenido efecto mejor o no para poder tratar la enfermedad. Eso es un historial que hay que tener en cuenta ahí. Y cómo ha evolucionado la enfermedad durante el tiempo, ¿sí? También se deben tener ciertas consideraciones, como por ejemplo, si se interviene sobre las características de los sujetos en una investigación, el modo de recolección de datos, si la población es seguida en el tiempo y el modo de analizar la información. Entonces, estas consideraciones es lo que hace que mi estudio de investigación sea preciso o no, ¿sí? ¿Cuáles son los diferentes estudios de investigación? Entonces aquí tenemos varios. Aquí vamos a hablar de eso. Entonces tenemos el diseño experimental y diseño observacional. Cuando hablamos de experimental, se habla de diseño, se hace referencia solo al hecho de haber ejercido una acción sobre los sujetos. O sea que yo lo que hago es directamente intervengo los sujetos y le aplico cosas y veo que por ensayo y error funciona, ¿sí? En un estudio observacional yo no tengo interacción con el sujeto, solamente observo cómo pasan cómo se desarrollan las situaciones en el sujeto o en la población de sujetos, ¿sí? El primero que puede ser, por ejemplo, yo tengo una enfermedad X y lo empiezo a tratar con fármacos. Entonces primero le aplico el primero y veo si le funciona o no. Si no, le quito ese y le pongo otro. Y así hasta que yo nivelo a ese paciente y lo pongo bien, ¿sí? Eso es un diseño experimental. Un observacional sería, en el caso dado, digamos, decirle al paciente o bueno, observar sus hábitos de conducta y bueno, sus hábitos digamos sus hábitos para saber si tiene hábitos saludables o no, y así determinar si tiene factores de riesgo o no para que se le desarrolle una enfermedad. Eso sería un observacional. Ir preguntando, ir mirando, observando, hacerle un seguimiento, pero no lo voy a intervenir, no le estoy aplicando nada para saber si mejora o no mejora. Solamente observo y anoto. Y con eso le hago seguimiento hasta que yo hallo, digamos, una respuesta sobre cómo podemos intervenir la situación, en este caso el evento, que es la enfermedad. ¿Listo? ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿O están perdidas? Este tema es complejo, por eso... Que cuando tenemos, no... Dime. Profe, quiere decir que cuando tenemos, por ejemplo, el trabajar cuando tiene una enfermedad, ¿cierto? Uh-huh. Por ejemplo, en un sitio de trabajo, ¿sí? O sea que... Yo he venido observando que el trabajador se me accidenta muy frecuentemente, ¿sí? Pero Darly, no respires tan encima que... Ponlo en silencio un momentico. Sí, profe, dígame. Listo, entonces... Sí, señor. El hecho de que por lo menos un trabajador se me observe muy frecuentemente en el trabajo,
yo le empiezo a hacer seguimiento entonces a sus actividades para saber cuáles son las causas de que se accidente tan seguido. Eso me pasó una vez. Yo veía que un muchacho de mis trabajadores se tropezaba mucho, se machucaba mucho cuando hacía las tareas. Entonces, pero tampoco eran lesiones graves, pero con el tiempo podía haberle pasado un accidente grave. Entonces, ¿qué hicimos? Le empezamos a hacer seguimiento y resulta que el muchacho tenía un problema en la visión. Era por eso que se accidentaba frecuentemente. Entonces, hasta que él llegó y dijo, no, la verdad es que el tema es mío, yo tengo un problema en la visión. Y hasta ahí no entendí cómo fue que pasó el examen de ingreso, ¿ya? Porque a él le hacían examen de ingreso para poder saber más o menos cuáles son los aspectos de salud de un trabajador. Entonces veamos que a veces se hacen trampa y no pasa nada, ¿cierto? Entonces, o a veces el examen no es tan exacto y hay cosas que no se ven a simple vista en el examen, ¿ya? En este caso la persona se le hizo el seguimiento y se descubrió Sí, porque hay muchas veces... Dime. Entonces estamos viendo que en el tiempo se estuvo mirando la persona y... Hay muchas antes de ingresar te hacen como un examen, ¿no? Sí, exacto. Antes de entrar a trabajar deberían hacerte un examen laboral para, bueno, un examen de, ¿cómo es que decimos? Un examen de aptitud laboral para saber si eres apto o no eres apto para el trabajo. Entonces ahí el seguimiento se le hizo al muchacho. Tuvo como 3 o 4 accidentes, pero eran leves, y hasta que el muchacho ya se vio como acorralado y dijo que él tenía ese problema, y al día siguiente no volvió más a trabajar. Sí, eso fue en una obra. La idea no era que haberlo acosado hasta ese punto, solamente era como para tener en cuenta cuáles eran las razones por las cuales él se estaba accidentando. Y lo otro que lo afectaba eran las gafas. No podía ponerse gafas oscuras porque no veía nada. Entonces tenía el problema visual y tras de eso las gafas oscuras, y como estaba a la intemperie, pues le estábamos poniendo gafas de seguridad, pero como no dijo nada, entonces empezó el factor de que él se empezó a accidentar frecuentemente. ¿Sí me han entendido? Entonces, ¿qué es digamos un diseño de observación? Un estudio de observación. Sí, profe. Sí. O sea, solamente Es como, estoy observando. como mirar los problemas que tiene en el momento, como las condiciones de salud del paciente. Entonces ahí tenemos que empezar a como investigar, hacerle ese seguimiento. Exacto. Para ver Es solamente hacer puro seguimiento. Pronto está fallando. Exacto. Es hacer solamente puro Solo, seguimiento. analizarlo virtual, sí. Sí, no se le va a intervenir ni nada. En cambio, si yo estuviera haciendo, digamos, en las actividades de seguridad y salud en el trabajo, que sería un estudio experimental, sería de que venga, vamos a mirar cuál EPP le sirve. Entonces le ponemos unos oscuros, después unas gafas transparentes, después no, le vamos a poner, qué sé yo, un visor, una careta, hasta que él dice, no, esta me sirve, con esta me siento cómodo y con esta me siento seguro. Entonces, bueno, eso fue experimentar, ¿sí? Por eso es experimental, porque experimenté con el sujeto, le di herramientas, o en este caso de salud, pues pude haberle dado situaciones o procesos médicos que tuvieran que interactuar con el paciente. Entonces estoy experimentando con el paciente. ¿Listo? Bueno, ¿cuál sigue? Sigue el diseño, el estudio prospectivo y el retrospectivo. El prospectivo, los datos se generan cuando yo inicio el estudio, o sea, lo estoy iniciando desde el principio. Y con el retrospectivo tengo que tomar los datos de historias anteriores. Entonces tengo que empezar a hacer interrogatorios o hacer un seguimiento de la historia clínica del paciente hasta la fecha.
Entonces estoy tomando datos anteriores. ¿Listo? Cuando hablamos de diseño longitudinal y transversal, estamos hablando lo que yo les decía. Un diseño longitudinal es aquel en el que los sujetos son seguidos en el tiempo para observar cuál es su evolución. 1 año, 2 años con un paciente, 5 años, mirando cómo evoluciona en las diferentes etapas de por lo menos de la enfermedad, si es un diabético, si es un hipertenso, ¿sí? Eso es hacer un diseño longitudinal, ¿sí? Entonces, los médicos hacen eso. Ellos con cada paciente hacen estudios, un estudio longitudinal, que es por lo menos en el caso de los pacientes diabéticos, van mirando cómo va evolucionando a través del tiempo. Es más, yo diría que ellos, los médicos, actualmente hacen estudios longitudinales y experimentales con el sujeto, o sea, con el paciente. Les cambia la formulación para ver si en un tiempo determinado le cambia rápido la conducta al paciente. Y el transversal es un periodo más corto, máximo de 3 meses, ¿ya? Es eso, ¿sí? Eso es más o menos, aquí hablan es del tiempo, de cuánto se puede demorar el estudio, ¿ya? Por último queda el diseño, el estudio descriptivo y el analítico. El descriptivo pues es describir paso a paso cuáles son las digamos, esa es describir todo el proceso, y el analítico es basado en los resultados que se obtuvieron, analizarlos, ojalá que sea en grupo, ¿sí? Para poder tener varios puntos de vista y así poder encontrar soluciones a eso. Entonces, por eso es que son las imágenes ahí que les hemos colocado. ¿Listo? Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de epidemiología. Ahorita sigue un tema que habla sobre salud pública, ¿sí? Pero bueno, esto es una cosita así por encimita, no es profundizada. Y pues de aquí vamos a llegar, esto nos va a llevar ¿a dónde? Al tema, poco a poco, a llegar al tema de los indicadores. ¿Qué vamos a hacer con el tema de indicadores? Esto. Vamos a llegar a saber cuáles son los indicadores que maneja el sistema de gestión. Uy, se me coló esto del mapa de riesgo. Bueno, aquí esto también lo usan en epidemiología. Es una herramienta que se utiliza mucho en epidemiología, los mapas de riesgo. Bueno, entonces, pero el énfasis es que vamos a terminar en indicadores. Ese es nuestro último tema aquí en el tema de epidemiología. Pero vamos a hacer aquí un break y nos vemos a las 3 de la tarde, ¿les parece? ¿O 3 qué? ¿3 y 10? Bueno, profesor. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno. Ok, entonces quedamos así, nos vemos a las 3 y 10. Ok. Chao. Estoy cansado.
No. ¿Saben qué repita las metió? ¿Ah?